Y es evidente que aquí va a haber un ataque para Venezuela. Obvio. A menos que el régimen se vaya y se lleve su vaina. Ya Estados Unidos e Israel están obligados a acabar con esa fábrica de drones de combate en Venezuela. La mayor parte de ese uranio ha venido de Venezuela. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy te traigo un video del youtuber Nectalí Figueroa. Si no sabes quién es, por acá te dejo su canal. De antemano te digo que esto es un contenido de reacción. En aproximadamente 5 puntos voy a detener el video para darte argumentos, evidencias que puedan comprobar o desmentir las afirmaciones de esta persona. Si quieres ver el video original, ya te dejé el canal en la parte de arriba para que puedas ir directamente al canal de esa persona y ver el video de 34 minutos que creo que dura, porque esto es solamente un extracto de 6 minutos que traje para reaccionar. Esta va a ser una reacción muy diferente a las otras, porque me tomé el tiempo de antes investigar cada punto, buscar evidencias, tratar de darle la razón a esta persona en algunos puntos para hacer el contenido mucho más dinámico e informativo. Es evidente que la entrevista que dio María Corina Machado con Napoleón Bravo ha traído mucha controversia. Hay muchos canales reaccionando, hay muchas personas del sector de oposición dando su punto de vista y otras del sector chavista. Escogí traerte este video porque lo siento como un poco más alarmantes que los demás, más exagerados y por ende mucho más entretenido de ver para algún público. Bueno, ya hechas las advertencias, comencemos. Tenemos esa claridad y es evidente, y yo no quiero alarmar a nadie, yo estoy haciendo un análisis lógico de las cosas. Nada de esto lo estoy inventando, todo esto está comprobado por las declaraciones, por todo lo que hemos dicho. Y es evidente que aquí va a haber un ataque para Venezuela, obvio, a menos que el régimen se vaya y se lleve su vaina, pero... Para comenzar, no hay ninguna declaración de Estados Unidos, Israel o la OTAN de algún plan de ataque para Venezuela. Si estuviera todo comprobado, como él dice, bastaría solamente con consultar una fuente. Pero no hay nada, ni siquiera un comunicado, ni una nota de inteligencia pública, ni una nota en ningún medio serio de comunicación. Es solamente esta matriz de información. Por eso es que el hecho de que él diga que es evidente lo que él está diciendo solamente es una falacia. Decir que esto es un análisis lógico, pero no basarte en ninguna prueba comprobable, es solamente una manipulación emocional. Ahora te voy a citar las pruebas. Revisión de comunicados del Departamento de Estado y del Ministerio de Defensa de Israel. No hay ningún anuncio ni advertencia pública sobre Venezuela como blanco militar. Actualizaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos. No hay nada sobre Venezuela e Irán. No hay ninguna información en la página oficial de Israel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pasemos al siguiente punto. Ya complicaron, ya Estados Unidos e Israel están obligados a acabar con esa fábrica de drones de combate en Venezuela. Drones iraníes en Venezuela. No existe ninguna evidencia que compruebe que esto es real. ¿Ustedes creerían que teniendo imágenes satelitales no van a comprobar eso? No hay ningún reporte de inteligencia ni nada mínimamente creíble. Es que ni siquiera una mísera filtración. No sé si ustedes lo saben, pero el conflicto de Yemen y Ucrania pasó por algo similar y ahí sí que hicieron comprobaciones satelitales para verificar este tipo de fábricas. Pero en Venezuela no. En Venezuela no hay ni una sola prueba pública que demuestre la existencia de bases iraníes que estén fabricando drones. Afirmar que hay una fábrica sin dar coordenadas, evidencias, nombres, contratos, cualquier cosa, solamente es ser una persona que está dando desinformación a más no poder. Las fuentes para esta información la busqué en informes de Belican sobre los drones Shahed en Ucrania. Google Earth más bases venezolanas conocidas. No aparece ninguna instalación reportada ni asociada a drones iraníes. El informe de la ONU sobre Irán en Yemen y Siria
Wikipedia no menciona a Venezuela como centro de fabricación. Te recuerdo que te estoy dando datos comprobados que puedes tú fácilmente buscar en internet. Esto no es algo que puedas simplemente desmentir. Te estoy dando los datos disponibles a día de hoy. Sigamos. Y acabar con la vaina del uranio, porque ese es el objetivo. Por eso yo les puse fundamentalmente el video del primer ministro de Israel. ¿Cuál es el objetivo de esta guerra? El objetivo de esta guerra es acabar con que Irán no tenga armas nucleares. ¿Ok? No tenga armas nucleares. Las armas nucleares tienen como base fundamental el uranio. La mayor parte de ese uranio ha venido de Venezuela. Ok, vamos a desmentir este siguiente punto. Estas afirmaciones son totalmente falsas. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha monitoreado las fuentes de uranio de Irán durante años. Irán tiene sus propias minas de extracción en Sakhan y Gashin. No hay ninguna publicación, ningún reporte, ninguna evidencia que pueda probar de que Venezuela ha enviado uranio a Irán. Además de que esto de haber sucedido no lo estaría diciendo María Corina Machado, sería algo muy grave a nivel internacional porque violaría tratados ya establecidos como el de la no proliferación nuclear. Imagínense el escándalo a nivel internacional y todos los medios de comunicación cubriendo esta noticia, pero no, te lo está trayendo María Corina Machado en exclusiva. La fuente que te acabo de dar para esta información es informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, actualizado hasta febrero del 2023. Reportes de uranio venezolano. Venezuela tiene reservas pero no cuenta con infraestructura activa de extracción y enriquecimiento a nivel industrial desde hace años. Venezuela ni siquiera es proveedor en el mercado internacional de uranio. Sigamos. Entonces allí está conectado y además que tiene los drones de combate, una fábrica de drones de combate, no se sabe. Para que tengan una idea, en la guerra entre Rusia y Ucrania se han utilizado casi 20.000 drones. Esos drones son de carácter de Irán, que se han especializado en esa vaina. Y eso es un arma peligrosa, pues. O sea que ellos están exportando. Y en este caso, aquí lo tenemos en Venezuela, una fábrica. ¿Cuánto se puede cuantificar? ¿Cuántos habrá? Habrá 20.000, 10.000, ¿no? Entonces, es evidente que Venezuela va a ser atacada, o al menos los sitios específicos, y es evidente que tiene que salir el régimen. Porque eso, fíjense, eso viene a concordar con los mismos objetivos que se tiene con Irán. El que no tengan las armas y además salir del régimen, del ayatollah que maneja el pueblo de Irán. Fíjate que el mensaje del primer ministro de Israel para el pueblo de Irán es un mensaje de amistad, de afecto, porque no es el pueblo. Y si tú te pones a ver, para lo que ha sido esto, la cantidad de muertos ha sido mínima, porque ha sido quirúrgico, muy específico. Es imposible comparar Venezuela con Irán. Irán tiene un desarrollo muy avanzado en lo que es la fabricación de armas nucleares, conflictos regionales y además sus lazos con Hezbollah. Difiere totalmente de Venezuela. Venezuela no tiene conflictos regionales, no tiene misiles balísticos, ni siquiera tiene un programa nuclear. Tampoco hay ninguna fuente abierta que confirme la existencia de bases iraní totalmente comprobadas y con fabricación de drones en Venezuela. Decir y afirmar que los demás países tienen que tratar a Venezuela como si fuera Irán es forzar un guión de guerra sin sentido. Fuentes y pruebas que he utilizado. Venezuela está bajo sanciones, pero no bajo vigilancia nuclear internacional como Irán. Publicaciones en el programa nuclear de Irán, ninguna sobre Venezuela. No existen datos comprobables ni en el CIPRIC, ni en el ACLE, ni en la Organización de Seguridad Internacional que indiquen presencia armada iraní directa en Venezuela. O sea, podríamos llegar a decir que María Corina ha dado una información que ni siquiera las organizaciones de seguridad más avanzadas en el mundo tienen. Sigamos. Y es evidente que la situación en Venezuela es igual. La idea es eliminar las armas aquí en Venezuela. Alguien me decía, coño, Nectalí, pero tú crees de verdad, chico, y unos carajos que no jodan, que no saben, no pueden dar ni siquiera la luz
se les va la luz a rato y toda esa vaina, van a ser unos drones, coño, tan peligrosos y tan arrechos y tan vainas. Yo le dije, es que este problema no es que la fabricación lo están haciendo los venezolanos. Todo eso es iraní, con tecnología iraní, con científicos iraníes, con todo. Aquí se está utilizando a lo mejor materia prima y el espacio. ¿Ves? Fíjate, los drones que se están utilizando en la guerra de allá de Rusia no son rusos, son iraníes, ¿me entiendes? Porque están exportando esa vaina. Entonces, sí es una realidad. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? No lo sabemos, obviamente, pero eso está planteado en cualquier momento. En cualquier momento. Ahí está Maduro pidiendo cacao. En aquel lugar del mundo, a los que tengan medios para la guerra, a que se busque la paz de inmediato y que cesen los ataques criminales del ejército sionista, del Estado sionista y de Netanyahu contra el pueblo noble de la República Islámica de Irán. Irán lo que ha hecho es ejercer la legítima defensa de acuerdo al derecho internacional. Y ese es el susto de Maduro, porque yo estoy convencido, estoy seguro de eso, que como la precisión que tienen las armas de los Estados Unidos y las armas de Irán, de Israel, son precisos. Acabaron con el Estado Mayor del Ejército, de las Fuerzas Armadas de Irán. Imagínate, todos los generales, y uno que pusieron de sustituto hace 3 días, 4 días, lo raparon, ya lo raparon. O sea, esa gente es muy precisa, ¿ves? Y hay que decir algo, yo lo dije ayer, creo que lo dije, que ellos en Fuerte Tiuna metieron un montón de gente a vivir, crearon unos edificios, crearon un montón de casas para tener escudos humanos, para decir después que si hay un ataque, que esos tipos son unos malvados que están atacando a los civiles. ¿A quién se le ocurre en el Fuerte Tiuna, que es un fuerte estrictamente militar, construir viviendas, ¿entiendes? Construir viviendas allí. Y ahí están. Va a haber eso. No hay manera de evitarlo. No hay manera de evitarlo. Ustedes no se imaginan lo grave que es afirmar la intención con la que se construyeron esas viviendas en Fuerte Tiuna. Fort Bragg, Carolina del Norte. Es una de las bases más grandes del mundo. Alberga a más de 260,000 personas, incluyendo personal civil y familias. Fort Campbell, Tennessee /diagonal Kentucky. Tiene una población de más de 250,000 personas, muchas de ellas civiles que trabajan o viven con familiares militares. Fort Hood, Texas. Con más de 227,000 residentes, esta base también incluye una gran comunidad civil. Joint Base Louis Mechord, Washington. Es una base conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea, con una población de más de 100,000 personas, incluyendo civiles. Fort Bliss, Texas. Alberga a más de 150,000 personas y tiene una infraestructura que permite la vida civil dentro de la base. Es querer infundar otra matriz de información, porque ese urbanismo tiene más de una década que fue construido y es parte de la misión Gran Vivienda Venezuela. Principalmente las personas que viven ahí son militares con sus familias, pero todo esto él lo dice como una manipulación emocional, aplicando simplemente desinformación. Si hay algo que el discurso de esta persona logra, es captar muy bien la atención de las personas que están en contra del gobierno. Es un claro ejemplo de cómo construir un relato para que te lleve a emocionar, para que genere una tensión en ti y hasta produzca un miedo. Pero muchachos, eso no lo hace cierto, pero sí muy efectivo. Y por eso es que yo me doy el trabajo de desmontarlo punto por punto, porque más que informarte, este discurso lo que hace es desinformarte. Su principal base está en repetir rumores, no darte una fuente donde puedas verificarlo y tú tengas una prueba en la mano para decir, oye, en cualquier parte que te puedas parar, mira, esto es así, así, asado, pues aquí están las evidencias y nadie me puede decir que esto no es así. Porque es muy fácil decir, todo está comprobado, pero no mostrarte ni una evidencia, ¿no? Pues así podríamos afirmar cualquier cosa en el mundo. Muchachos, esto no se trata de defender a Maduro ni de negar que hay alianzas peligrosas en juego. Se trata de no caer en el error de combatir la mentira con otra mentira. Cuando mezclamos rumores con geopolítica y convertimos suposiciones en verdades absolutas, dejamos de informar y empezamos a fabricar miedo. Venezuela ya tiene suficientes problemas reales como para que ahora tengamos que preocuparnos por fábricas invisibles y ataques fantasmas. Lo mínimo que merece la gente es claridad, contexto y pruebas, porque cuando todo se convierte en una amenaza, nada se entiende y el caos impera. Necesitamos personas que, aunque no apoyen al gobierno, te den la información verificada con pruebas más allá de lo que tú creas que es lógico o en lo que tú creas que pueda ser verdad.
Si así vamos a hacer las noticias, entonces bueno, a mí no me cae Maduro y ya quiero que salga porque a mí no me cae. O a mí no me cae María Corina y ya quiero que la arresten porque a mí no me cae. Argumentos, da pruebas. Y bueno, muchachos, no quise hacerle este video muy largo, quise hacer algo muy rápido y conciso. Eso sí, voy a tratar de ilustrar muy bien este video, editarlo muy bien. Muchachos, ya tenemos 27 días ininterrumpidos subiendo videos y los que nos faltan. Así que sin más nada que agregar, comenta, comparte, suscríbete, dale like, que nos estaremos viendo el día de mañana con el siguiente video. Chao, chao.